En la penumbra del verano de 1991, el hedor a carne podrida se filtraba desde un pequeño apartamento del complejo Oxford, en Milwaukee. Nadie sabía que, detrás de aquella puerta con el número 213, se ocultaba una historia que desafiaría la mente humana. Jeffrey Dahmer, un joven de mirada ausente y voz casi infantil, había convertido su hogar en un museo del horror. Cabezas en el refrigerador. Corazones en el congelador. Cráneos hervidos, dispuestos con precisión quirúrgica. La policía no lo descubrió por intuición, sino por accidente. Un intento de fuga. Una llave perdida. Un error que destapó el infierno. Cuando los oficiales entraron, la cámara de Dahmer habló por sí sola. Decenas de fotografías Polaroid mostraban cuerpos desmembrados, posando en silencio para un fotógrafo que creía estar creando arte. Este documental no es solo una historia criminal. Es una exploración de la mente que habita detrás del rostro más normal que puedas imaginar. Si esta historia te atrapa, suscríbete. En el corazón de Ohio, los veranos eran largos, húmedos y llenos de un zumbido perpetuo, el canto de las cigarras. Allí, entre los árboles, un niño caminaba solo, arrastrando una bolsa de lona. No buscaba insectos ni piedras de colores. Buscaba cuerpos. Pequeños, fríos, sin vida. Animales atropellados al borde de la carretera. Jeffrey Dahmer los recogía con una fascinación silenciosa, casi religiosa. Era 1968. Su padre, Lionel Dahmer, un químico metódico, notó el interés del niño por la ciencia y creyó que podía canalizarlo. Le enseñó a usar ácidos, a disolver tejidos, a limpiar huesos. Todo conocimiento es útil si se usa bien, le decía. Pero Jeffrey no escuchaba la advertencia. Solo oía el crujido. El sonido seco del colapso del hueso bajo la presión. Ese sonido lo acompañaría por el resto de su vida. La casa de los Dahmer olía a medicinas y a silencio. Su madre, Joyce, sufría crisis nerviosas, internamientos, tratamientos experimentales. Jeffrey aprendió pronto a ocultarse entre los rincones, a fingir normalidad en la escuela. A nadie le llamaba la atención aquel chico pálido y distraído que parecía mirar a través de las personas. En los archivos escolares se conservan notas sobre su timidez, sobre su desinterés. Nadie mencionó la palabra miedo. Pero en su habitación, entre frascos y huesos blanqueados por el sol, Dahmer ya estaba construyendo su pequeño laboratorio del horror. Una noche, mientras el viento soplaba entre los abedules, mató su primer animal con intención. Un gato callejero. Lo abrió con cuidado. Lo observó. No fue un impulso sádico, sino una curiosidad casi científica. Un intento por entender cómo funciona lo que deja de funcionar. Ese fue el primer paso en el ciclo que los criminólogos llamarían después escalada progresiva, la evolución de un asesino serial desde la experimentación simbólica hacia la ejecución real. En criminología, la altura significativa del crimen es el punto donde la conducta deja de ser exploratoria y se convierte en homicida. En Dahmer, ese punto se alcanzó antes de los 18. A finales de los años 70, su familia se desmoronó. Su madre huyó con su hermano menor. Su padre lo dejó solo durante semanas en una casa vacía. Fue allí donde el joven Dahmer cruzó definitivamente la línea. El 18 de junio de 1978, Jeffrey recogió a un autostopista llamado Steven Hicks. Tenía 18 años. Bebieron cerveza. Escucharon música. Cuando Hicks quiso marcharse, Dahmer lo golpeó con una pesa de hierro. Luego, lo desmembró cuidadosamente, como si siguiera un protocolo aprendido. Hirvió los huesos, los trituró, los esparció en el bosque detrás de su casa. Nadie lo buscó con suficiente empeño. Nadie sospechó. Y Dahmer descubrió algo. El silencio protege. En ese bosque, entre fragmentos dispersos de hueso, el niño que escuchaba los huesos se convirtió en el hombre que los haría hablar. ¿Sobreviviría algún corazón humano a crecer en un entorno tan vacío? El crimen de Steven Hicks permaneció oculto como un fantasma en los márgenes de la memoria colectiva. Dahmer se graduó, bebía cada día más, y su mirada se volvía opaca, como si algo dentro de él se hubiera apagado para siempre. Durante años, nadie supo nada. Sin embargo, aquel primer asesinato lo había dejado marcado con una sensación que los investigadores describirían después como el eco del control absoluto. Entró a la universidad, la abandonó. Intentó el ejército,
fue expulsado por problemas de alcohol. En los informes militares, aparece una nota breve: desconexión emocional total. Nadie imaginaba que ese soldado callado se llevaría a Alemania el mismo impulso que lo había guiado en Ohio. Más tarde, décadas después, surgirían rumores entre compañeros de cuartel, desapariciones inexplicables, olores metálicos en los barracones. Nada comprobado. Solo ecos. En 1981, Jeffrey regresó a su hogar, pero el mundo ya no tenía un lugar para él. Sus padres lo evitaban, sus trabajos duraban semanas. Se mudó a Milwaukee, a un pequeño apartamento en North 25th Street. Allí comenzó a beber hasta perder la conciencia. Su mente se fracturaba, lentamente, entre el deseo de compañía y el miedo al abandono. Esa dualidad, el anhelo y el horror, fue lo que, según los psicólogos forenses, dio forma a su compulsión. Dahmer no mataba por odio. Mataba para evitar la soledad. Buscaba congelar el momento en que alguien, por fin, no se iría. En 1987, el eco volvió. Una noche, en un bar gay del centro de Milwaukee, conoció a Stephen Tuomi. Lo invitó a su habitación en el Hotel Ambassador. Bebieron. Y en algún punto, la conciencia se nubló. Cuando despertó, Tuomi estaba muerto. Dahmer nunca recordaría cómo. Solo sabía que debía deshacerse del cuerpo. Allí perfeccionó el método que usaría durante años: el desmembramiento sistemático. En los archivos del Departamento de Policía de Milwaukee, se describe su técnica con precisión quirúrgica. Primero, el tórax. Luego, las extremidades. Cada pieza lavada, envuelta, separada por tipo de tejido. Los huesos, secados. La carne, disuelta en ácido. Los órganos, conservados. Un proceso meticuloso, repetido como un ritual. A los ojos de los peritos criminales, su modus operandi mostraba consistencia forense, un patrón reconocible que permite identificar al autor de múltiples crímenes a partir de sus técnicas, objetos o firma psicológica. Mientras la ciudad dormía, Dahmer caminaba entre la multitud invisible, su rostro anodino, su sonrisa mínima. Nadie sospechaba que aquel joven pálido, con lentes gruesos, cargaba dentro de sí una maquinaria perfecta del horror. Los siguientes años verían su transición final, de observador a predador. Entre 1988 y 1991, el número 213 del complejo Oxford Apartments se convertiría en el escenario más oscuro de la historia criminal de Estados Unidos. El niño que escuchaba los huesos ya no los estudiaba. Los coleccionaba. Los clasificaba. Les daba nombre. Y cada noche, en el silencio de su apartamento, creía escuchar cómo le respondían. El eco del bosque de Ohio aún resonaba entre las paredes. Un eco que pronto, el mundo entero oiría. El edificio Oxford, en la calle North 25th de Milwaukee, era un complejo de paredes delgadas y luces amarillentas. Los pasillos olían a humedad, a comida recalentada y, poco a poco, a algo más. Algo que los vecinos no sabían nombrar. Jeffrey Dahmer se había mudado allí en 1990. Apartamento 213. Un espacio pequeño, casi vacío, un sofá raído, una mesa de formica, un refrigerador blanco, una cámara fotográfica Polaroid sobre la encimera. Desde afuera, nada sugería que ese cuarto contenía una de las colecciones más macabras del siglo. Durante el día, Dahmer era casi invisible. Trabajaba en una fábrica de chocolates. Sus compañeros lo describían como callado, solitario, puntual. Pero al caer la noche, comenzaba su verdadero oficio. Recorría los bares del centro, ofrecía dinero a hombres jóvenes, muchos de ellos afroamericanos o asiáticos, para posar para su cámara. Prometía fotos artísticas. Prometía compañía. A veces, los llevaba hasta su apartamento. Los vecinos escuchaban música alta, el sonido rítmico de un taladro, el golpe ocasional de un martillo. Cuando el olor se volvía insoportable, Dahmer sonreía y decía: «Se me pudrió carne en el refrigerador». Y nadie preguntaba más. El silencio del apartamento 213 no era vacío, era complicidad. La policía fue alertada más de una vez. En mayo de 1991, una mujer llamada Glenda Cleveland llamó repetidas veces para denunciar a un joven desnudo, sangrando, que corría por la calle. La patrulla llegó. Dahmer apareció, calmado, con su tono suave y su sonrisa desarmante. «Es mi novio», explicó.
Bebió demasiado. Los oficiales rieron, se disculparon y se marcharon. El joven, Conerak Sintasompone, tenía 14 años. Esa noche, fue asesinado. La negación es el mejor disfraz del horror. En criminología, se denomina ceguera situacional al fenómeno por el cual una comunidad deja de percibir las señales de peligro que tiene frente a los ojos, porque reconocerlas implicaría aceptar una amenaza imposible. Milwaukee sufrió esa ceguera durante 3 años. Cada crimen seguía el mismo patrón. Dahmer drogaba a sus víctimas con somníferos disueltos en alcohol, las estrangulaba, y luego pasaba horas fotografiando los cuerpos. Los forenses descubrirían después que las Polaroid registraban el proceso completo, desde la inmovilidad hasta el desmembramiento. Eran, en sus palabras, el diario visual de una mente descompuesta. Y sin embargo, cada mañana, Dahmer salía de su apartamento, cerraba la puerta, y el mundo seguía girando. Nadie escuchaba lo que ocurría al otro lado. ¿Sobreviviría algún barco moral a un océano de indiferencia como ese? En el interior del apartamento, el aire era denso, casi sólido. Los ventiladores giraban lentamente sobre un espacio donde el tiempo parecía suspendido. En los estantes, frascos etiquetados con iniciales. En el refrigerador, carne envuelta en papel aluminio. En el closet, un barril azul de 200 litros lleno de ácido. Era el santuario de Dahmer. Y también su cárcel. Los agentes que más tarde entrarían describieron el lugar como una cueva moderna. El olor metálico del formol se mezclaba con la fragancia sintética de los limpiadores. En una esquina, sobre una mesa de cocina, reposaban 32 Polaroids. En ellas, cuerpos posando sin vida, como si esperaran instrucciones de su fotógrafo. Dahmer había desarrollado una rutina meticulosa. Compraba solventes en ferreterías locales, mezclaba productos químicos según fórmulas que recordaba de los experimentos de su padre. En su mente, cada crimen era una reconstrucción estética. A los ojos de la ciencia forense, era necrofilia posesiva, una variante del trastorno en el que el agresor busca conservar partes del cuerpo para mantener una ilusión de relación continua. Entre 1990 y 1991, 17 hombres desaparecieron. La mayoría pertenecía a comunidades marginadas. Por eso, la policía apenas investigó. El sistema, corroído por el prejuicio, se volvió su cómplice. Este segmento está patrocinado por Iron Lock, cerraduras de acero reforzado para tu hogar. Porque, a veces, lo que debe mantenerse fuera, vive adentro. Ninguna cerradura, sin embargo, podría haber detenido lo que estaba creciendo dentro del 213. El 22 de julio de 1991, la noche final. Dahmer conoció a Tracy Edwards en un bar. Lo invitó a su apartamento con la misma promesa de siempre, unas fotos, algo de dinero. Edwards aceptó, sin saber que estaba a punto de convertirse en la excepción. Dentro del apartamento, notó el olor, el barril, las Polaroids. Vio el cuchillo. Y corrió. Por primera vez, Dahmer perdió el control. Edwards escapó, encontró una patrulla, los llevó de regreso al 213. Los oficiales entraron, y el mundo se detuvo. Un destello de cámara. Una puerta abierta. El horror revelado. Sobre la cama, una cabeza humana. En el refrigerador, otro rostro, con los ojos aún abiertos. En el congelador, un corazón. El resto, solo puede describirse como una colección de restos humanos clasificados por tipo y estado de conservación. Los agentes tardaron minutos en salir del estupor. Dahmer, mientras tanto, los observaba tranquilo, como si aquello fuera una visita esperada. Lo van a encontrar todo, dijo. Solo tengan cuidado con el barril. Fue el final del silencio. Pero el eco, el verdadero eco, apenas comenzaba. El 23 de julio de 1991, el amanecer sobre Milwaukee no trajo la luz, trajo el espanto. El edificio Oxford estaba rodeado de patrullas, cintas amarillas y un silencio colectivo que se parecía al de un velorio. Dentro del apartamento 213, los técnicos forenses trabajaban entre sombras, con guantes, mascarillas y una mezcla de incredulidad y asco. Nadie, ni siquiera los veteranos, había visto algo igual. El oficial Patrick Kennedy fue el primero en abrir el refrigerador. Años después, diría en una entrevista, vi una cabeza mirando hacia mí, con los ojos aún abiertos. Y supe que todo lo que creía sobre el mal, era insuficiente.
El inventario de evidencias parecía escrito por un cirujano de pesadillas. 7 cráneos, 4 cabezas completas, varios corazones, fragmentos humanos preservados en formol. Polaroids con cuerpos en distintas etapas de desmembramiento. Una sierra eléctrica. Un barril con torsos disueltos. El aire olía a una mezcla de muerte, ácido y limpieza. En el laboratorio, los forenses comenzaron el trabajo más delicado: identificar a las víctimas. Las fotografías se comparaban con reportes de desaparecidos. Los restos se examinaban con técnicas de identificación odontológica, una especialidad que permite reconocer a una persona a través de la forma única de sus dientes, y análisis de ADN mitocondrial, que usa el material genético heredado por la línea materna para rastrear correspondencias. En la ciencia criminal, cada hueso es una frase escrita por el crimen. Los peritos deben aprender a leer ese idioma. Las pruebas arrojaron un patrón aterrador. Dahmer había asesinado a hombres entre los 14 y los 31 años. Sus orígenes abarcaban 3 regiones distintas: el Medio Oeste, el Atlántico y el Pacífico. Viajaba, cazaba, regresaba, documentaba. Mientras los laboratorios clasificaban restos y fotografías, el interrogatorio comenzó. Jeffrey Dahmer no pidió abogado. Habló, sin llanto, sin pausa, sin aparente emoción. Durante más de 60 horas, relató cada crimen con una precisión quirúrgica. Recordaba nombres, fechas, olores. A veces sonreía. Otras, parecía confundido, como si aún no entendiera que lo estaban escuchando de verdad. «Yo solo quería que no se fueran», dijo. Esa frase quedó grabada en las cintas policiales. Los investigadores, endurecidos por años de casos violentos, admitieron que aquella confesión fue distinta. No había odio, ni ira. Solo una calma abismal, la serenidad del vacío. ¿Puede la ciencia medir el peso del horror? ¿O hay verdades que ningún microscopio debería mirar? El caso State of Wisconsin vs. Jeffrey Dahmer se convirtió en una disección pública de la mente humana. En enero de 1992, el juicio comenzó ante una multitud de cámaras, reporteros y psicólogos. El país entero observaba al hombre delgado, de rostro sereno, sentado tras el vidrio blindado. Parecía un oficinista confundido, no el autor de una carnicería humana. La fiscalía presentó las pruebas con la precisión de un bisturí. Cada fotografía proyectada en la sala arrancaba un murmullo colectivo. Las Polaroids, los fragmentos óseos, los utensilios de cocina convertidos en instrumentos de muerte. Los expertos forenses explicaron cómo Dahmer limpiaba y preservaba los restos, cómo intentó crear lo que él mismo llamó una colección permanente. El doctor Norman Jansen, forense criminalista, introdujo un concepto que estremeció a los presentes: canibalismo ritual funcional. No por hambre, sino por un intento de absorber la identidad de la víctima. Dahmer no devoraba carne, dijo. Devoraba la idea de posesión. Durante el juicio, los psicólogos debatieron si estaba loco o si entendía perfectamente lo que hacía. Las pruebas neurológicas no mostraron daños cerebrales. El diagnóstico fue más perturbador: un individuo consciente, capaz de distinguir el bien del mal, pero incapaz de sentirlo. En términos clínicos, esto se denomina trastorno de personalidad esquizoide con rasgos psicopáticos, frialdad emocional, aislamiento extremo, fantasías de control absoluto. Una mente que convierte la soledad en anatomía. Mientras los jurados escuchaban, Dahmer se mantenía inmóvil. Cuando los familiares de las víctimas hablaron, bajó la cabeza. Su voz, al final del proceso, fue un murmullo. «Lo siento. Sé que no puedo reparar nada, pero quería mantenerlos conmigo, para siempre». El 15 de febrero de 1992, fue declarado culpable de 15 cargos de asesinato. Sentencia: 957 años de prisión. La prensa lo bautizó el carnicero del apartamento 213. Fuera de la corte, el mundo se dividió. Algunos lo veían como un demonio moderno, otros, como un espejo de la sociedad que lo dejó crecer sin ayuda. Las cartas llegaban en montones: admiradores, fanáticos, religiosos, curiosos. Dahmer se volvió símbolo, mito y advertencia. El laboratorio había cerrado sus carpetas. La ciencia había hablado. Pero ninguna ecuación forense podía explicar el vacío que dejó. En 1993, en la prisión de Columbia, comenzó a leer la Biblia, a buscar una forma de perdón.
Algunos guardias decían que lo veían diferente, otros, que era solo un nuevo disfraz. Sin embargo, su final no tardaría en llegar. El 28 de noviembre de 1994, otro recluso, Christopher Scarver, lo atacó con una barra de acero. 3 golpes. Silencio. El eco de esos golpes resonó como el cierre de un expediente imposible. El horror había sido explicado, documentado, archivado. Pero lo que Dahmer dejó no fueron cuerpos. Fueron preguntas. ¿Y si el mal no está afuera, sino dormido en cada sombra humana? En las frías paredes de la prisión de Columbia, Wisconsin, Jeffrey Dahmer era solo el reo número 177.252. Sin cámaras. Sin fanáticos. Sin la libertad de elegir su silencio. La rutina se había convertido en un purgatorio: desayuno a las 6, trabajo en la lavandería, aislamiento parcial. Los guardias decían que era un prisionero modelo. No peleaba, no hablaba, rezaba, pero otros internos lo odiaban. Algunos lo temían. Y unos pocos lo observaban con la curiosidad morbosa con la que se mira a un animal exótico, peligroso y frágil al mismo tiempo. Desde su celda, Dahmer miraba la luz artificial filtrarse por las rejas y escribía cartas. En ellas hablaba de redención, de fe, de un arrepentimiento que sonaba más a autopsia que a confesión. He comprendido, escribió una vez, que no puedo devolver la vida, pero puedo entregar la mía. En sesiones con el capellán, aseguraba haber encontrado a Dios. En palabras del reverendo Roy Ratcliffe, había algo en su mirada, una calma que asustaba más que el crimen mismo. ¿Puede un monstruo creer en el perdón? En el comedor, los demás reclusos murmuraban su nombre como una maldición. Algunos le arrojaban comida. Otros lo provocaban con bromas sobre canibalismo. Dahmer respondía con una sonrisa vacía, esa sonrisa que había congelado en el rostro durante su juicio. Christopher Scarver, su futuro verdugo, era uno de ellos. Un hombre obsesionado con las visiones bíblicas, convencido de que escuchaba la voz de Dios. En entrevistas posteriores, diría que Dahmer se burlaba abiertamente de la religión, moldeaba su comida con forma de extremidades, fingía comer carne humana. Nadie sabe si fue verdad. Solo se sabe que, una mañana de noviembre de 1994, el odio, la fe y el destino se encontraron en el mismo pasillo. Los guardias asignaron a Scarver, Dahmer y otro preso a limpiar el baño de la capilla. Durante unos minutos, el corredor quedó vacío. Y entonces, el eco del metal comenzó a sonar. 3 golpes. Uno para cada palabra que el asesino nunca dijo: culpa, miedo, amor. Christopher Scarver apenas habló. Dijo que actuaba bajo órdenes divinas. Que Dios le había dicho que el mal debía ser purgado. Los guardias encontraron a Dahmer tendido sobre el piso mojado, el cráneo fracturado, la mirada perdida en un punto invisible. No hubo gritos. Solo el murmullo del agua corriendo por los desagües, como si la prisión intentara lavar su propia culpa. El médico forense registró la hora exacta de la muerte, 8:10 de la mañana, 28 de noviembre de 1994. Causa: traumatismo cráneoencefálico severo. En su informe escribió una frase que parecía más poética que clínica: el cuerpo llegó sin vida, pero no sin historia. El país entero reaccionó con una mezcla de alivio y morbo. Algunos celebraron la justicia divina. Otros sintieron que la muerte era demasiado breve para un monstruo tan metódico. La prensa volvió a invadir Milwaukee. Los titulares gritaban lo que la gente no se atrevía a decir: el carnicero ha muerto. Pero el mito, como toda sombra, no muere con su dueño. Los psicólogos, los criminólogos, los guionistas, todos siguieron desenterrando sus restos simbólicos, buscando en su mente el mapa del mal. En las universidades, su nombre se volvió estudio de caso. En los foros forenses, su patrón homicida, la escalada, la conservación, el fetichismo, se usa como ejemplo de conducta serial organizada. En palabras sencillas, un asesino que planifica, ejecuta y repite, ajustando cada error como un científico corrige un experimento. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, en Milwaukee, Wisconsin. Creció en un hogar que se fracturaba en silencio, entre discusiones que se apagaban en habitaciones cerradas y días enteros donde nadie parecía realmente mirar a nadie. Fue un niño tímido, inteligente, callado.
Un adolescente que se volvió invisible incluso cuando estaba sentado en medio de una sala llena de gente. Y, poco a poco, esa invisibilidad se convirtió en aislamiento. Un aislamiento que se transformó en obsesión. Y esa obsesión, alimentada por el abandono emocional y la incapacidad de conectar, se convirtió en una oscuridad que nadie quiso ver hasta que fue demasiado tarde. A los 31 años fue arrestado. A los 34, murió en prisión. 3 golpes. Un pasillo silencioso. Una historia que parecía terminar ahí. Pero no terminó, porque a pesar de la vida que él vivió, y la destrucción que dejó tras de sí, el verdadero peso de esta historia no está en su nombre, sino en los nombres de quienes ya no pueden decir el suyo. El país aprendió a decir Jeffrey Dahmer con facilidad, como si fuera una marca, un símbolo oscuro, un eco imposible de silenciar. Pero aprender esos nombres fue, en realidad, el acto más sencillo. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, fue aprender los otros. Los nombres que deberían haber llenado diplomas, poemas, fotografías familiares. Los nombres que deberían haber seguido caminando por las calles. Los nombres que deberían haber tenido la oportunidad de envejecer. Tony, Conerak, Eddie, Anthony, Richard, y todos los demás cuyas voces aún viven en quienes los amaron. No existe una biografía que pueda justificar lo que ocurrió. No existe una explicación que limpie el dolor. Pero sí existe algo que puede mantenerse vivo. La responsabilidad de recordar quiénes fueron ellos. La historia de Jeffrey Dahmer no es solo la historia de un criminal. Es la historia de un niño que nadie supo escuchar a tiempo. De una comunidad a la que no quisieron creer. De una ciudad que aprendió a mirar hacia otro lado. Hasta que ya no pudo hacerlo. Y es también la historia de familias que no permitieron que la sombra tuviera la última palabra. Porque al final, lo que sobrevive no es el miedo, ni la fascinación, ni siquiera la leyenda. Lo que sobrevive es la memoria. Y la memoria no es para él, es para ellos.